Buenas, mi nombre es María Verónica y la ficha a presentar es de Vaquerizo, Miguel, Castañeda, Romero y Aquino, asociación entre la presencia de estrés, depresión y o ideación suicida con el rendimiento académico en estudiantes de medicina de una universidad peruana en medio de la pandemia por COVID-19, de la revista Médica Rosario, 2022. La salud mental es un problema prioritario de salud pública, siendo los estudiantes de medicina un grupo susceptible a padecer trastornos mentales. El objetivo de este estudio es determinar la asociación entre la presencia de depresión, estrés y o ideación suicida y el rendimiento académico en estudiantes de medicina en una universidad peruana en medio de la pandemia por COVID-19. Los materiales y métodos este fue un estudio transversal, analítico y prospectivo realizado en 241 estudiantes del primero al sexto año de medicina. La recolección de datos se realizó entre marzo y mayo del 2021. La presencia y niveles de estrés, depresión y riesgo de ideación suicida fueron determinados mediante la escala de estrés percibido 14, la escala de Shum para depresión y la escala de ideación suicida de Beck, respectivamente. Y el rendimiento académico fue evaluado por la escala de valoración de aprendizaje de Reyes Murillo. Los resultados fueron que la mayoría de los estudiantes tuvieron un rendimiento académico medio. La prevalencia de depresión, estrés e ideación suicida fue de 33.61%, 94.19% y 88.79% respectivamente. El rendimiento académico se asoció significativamente con la presencia de depresión, pero no con la presencia de estrés o de riesgo de ideación suicida. Las conclusiones de este estudio fueron que solo la presencia de depresión se asoció significativamente con el rendimiento académico, a pesar de que su prevalencia fue mucho menor que el estrés o la ideación suicida. Lo primero que hay que saber es que el estrés académico está relacionado con la aparición de depresión y este es un factor de riesgo para la ideación suicida. Debido a la pandemia por el COVID-19, los síntomas psiquiátricos se han aumentado, la ansiedad, la depresión, y esto es producto de este sentimiento de desesperanza, de soledad, de desmotivación, de pesimismo. Esto en la población general. Pero en la población estudiantil universitaria lo afecta más. Y en el caso de los estudiantes de medicina, de por sí la carrera de medicina tiene una alta exigencia psicológica, social y académica. Entonces, en el caso en el caso del suicidio, esta es una de las principales causas de muerte dentro de esta población estudiantil. Se habló de que en el presente estudio hubo una prevalencia de la depresión del 33.6%. Esto fue más frecuente en el grupo etario de entre los 18 y los 21 años. ¿Por qué? Se presume que es porque en esta edad todavía se está creando el autoconcepto, todavía se está creando esta confianza para enfrentarse a los problemas y resolver así los obstáculos que se pueden presentar durante la carrera. También está la presión por el rendimiento, entonces esto puede afectar. De hecho, este fue, según el estudio, lo que se vio mayormente afectado, donde se vio mayormente afectado el rendimiento académico con la depresión. ¿Por qué? Se cree que en el caso es que la persona, el estudiante, no tenía el interés en seguir, en estudiar, en esforzarse, y por lo mismo también que el propio estado depresivo no le permitía tener un proceso de memoria-aprendizaje acorde. Ahora, la depresión solo se presentó en un 33.6%. En su mayoría no hubo, en el 66.6%. Entonces podría no llamar tanto la atención este caso, pero aparte de que el hecho que fue el que más se vio relacionado con el rendimiento académico, es decir, la presencia de depresión disminuyó el rendimiento académico, también está el hecho de que de ese 33.6%, el 0.86% fueron estudiantes que estaban severamente deprimidos. ¿Y esto qué es? Pues eso es un factor de riesgo para el consumo de sustancias, la ideación suicida y, bueno, el aumento de estrés académico y disminución de rendimiento académico. Ahora, con respecto a la ideación suicida, se encontró la presencia, de hecho, estoy hablando un 0.86% que estuvo altamente deprimido. Bueno,
En el caso de la ideación suicida hubo riesgo tanto grave como severo y en su mayoría fueron mujeres. Aunque se sabe que la mayoría de los casos de suicidio están asociados con la depresión, no se debe pensar que solamente esas son las causas del suicidio, ya que también puede haber otros factores determinantes como ansiedad o bajo rendimiento académico, entre otras cosas. Con respecto al estrés, todos presentaron estrés. Hubo un estrés excesivo en la población de estudio, de este estudio. ¿A qué se debe? El 99% presentó estrés, en mayor nivel o en menor nivel. Esto se debe a la sensación de inutilidad, una sensación de inutilidad persistente en el estudiante, el enfrentamiento a un conocimiento que se considera infinito, a la fatiga, a la falta de energía por la falta de sueño y también este ambiente es un ambiente muy competitivo, hay una gran exigencia, hay un gran peso de responsabilidades, aparte de un enfrentamiento directo a situaciones muy dolorosas, a situaciones de muerte, que todo esto lleva a estrés. A esto se le agrega el hecho de que este estudio fue realizado durante la pandemia y por ende los estudios fueron de manera virtual, que a todos nos generó un grado de estrés muy grave. Entonces, aunque las conclusiones del estudio hablan de que solamente la depresión tuvo un efecto en el rendimiento académico, efectivamente tuvo un efecto negativo en el rendimiento académico, pero en el caso del estrés, se podía ver, y me llamó mucho la atención, que a mayor nivel de estrés, no a mayor nivel, mientras hubo presencia de estrés en el estudiante, también hubo un mayor rendimiento, mientras que los estudiantes que no tenían presencia de estrés tenían un bajo rendimiento académico. Entonces, bueno, eso también está ligado a que el, pueden haber casos, y se habla en el estudio de casos donde el estrés lo que haga es que disminuya el rendimiento porque la persona no puede concentrarse, porque se bloquea. Pero bueno, según estos resultados, más bien, las personas estresadas tuvieron un mejor rendimiento académico. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Saludos, mi nombre es Hermes Bermúdez y voy a estar definiendo mi ficha el día de hoy. El artículo fue escrito o publicado por Pérez Balaguer y colaboradores durante el año 2021 en la Revista Colombiana de Psiquiatría y lleva por título La pandemia de COVID-19 condiciona el contenido delirante de los pacientes con psicosis, un estudio observacional. En cuanto a la introducción, bueno, el objetivo principal fue analizar el impacto de la pandemia por COVID-19 en los desencadenantes de la psicopatología y el contenido delirante de los pacientes con síntomas psicóticos atendidos durante los primeros 3 meses en un hospital terciario de Madrid, España. Estos 3 meses fueron desde marzo, perdón, de 2020 hasta junio de 2020. La metodología fue un estudio transversal, observacional y retrospectivo en pacientes que acudieron a urgencias psiquiátricas entre el 11 de marzo y el 11 de junio de 2020, como mencioné anteriormente. Se incluyeron variables sociodemográficas y clínicas y se realizaron las pruebas estadísticas de chi cuadrado o el test exacto de Fisher para el contraste de las hipótesis y de las variables categóricas. El nivel de significancia estadística se estableció con un valor de P menor a 0,05. En cuanto a los resultados, durante el primer mes, el confinamiento por el COVID-19 condicionó el contenido delirante del 38,5% de los pacientes ingresados y actuó como desencadenante directo de la consulta del 46,2% de todas las consultas que se realizaron en este centro. En particular, durante la segunda semana de marzo de 2020, el 100% de los pacientes el motivo de consulta fue desencadenado por el confinamiento por la pandemia, al igual que los pacientes psicóticos, el contenido del pensamiento era netamente asociado al COVID-19. Posteriormente se observó un descenso progresivo y significativo. Y bueno, durante los otros 2 meses posteriores se tuvo como factor desencadenante en un 17,6% y en 11,5% respectivamente, y el contenido delirante, el contenido de los pacientes, el pensamiento de los pacientes delirantes, se tuvo el 13,7% y el 3,8% de los casos respectivamente para los 2 últimos meses. En cuanto a las conclusiones del trabajo, la actual pandemia afecta la patoplastia del delirio,
el contenido delirante de los pacientes ingresados con síntomas psicóticos se ve rápidamente condicionado por este tipo de eventos, lo que puede estar en relación con el cambio de vida radical sin ningún tipo de preparación previa, y los acontecimientos en el entorno del paciente tienen un enorme impacto en la dinámica y la característica de los trastornos mentales. De este artículo me llamó la atención sobre todo la parte de la discusión. Ellos describieron 4 casos particulares, un donde me llamó la atención un caso que era una paciente con un diagnóstico previo de trastornos que producen delirio, y ella tenía, o sea, era enfermera, personal de salud, y ella desencadenó una crisis psicótica donde el contenido total del pensamiento era asociado con el COVID-19. Ella, o sea, aseveraba que estaba contagiada hace más de 2 meses, fingía los síntomas, o bueno, tenía, o sea, no lo fingía, pero tenía síntomas o sea, de carácter psicótico totalmente, y o sea, me llamó bastante la atención porque, bueno, todo esto desencadenado obviamente por el confinamiento, la pandemia, etcétera. Y también describen los 3 casos de otros 3 pacientes donde ellos tenían ideas totalmente asociadas a COVID-19, pero con características mágico-religiosas. Ellos aseveraban que eran los que habían liberado el COVID, o sea, el COVID-19, que ellos podían controlarlo, entre otras ideas fantásticas y delirantes, incluso que rayaban en la megalomanía. Me pareció muy interesante esto, y bueno, también en la parte de la discusión me pareció interesante que hablaban sobre lo rápido que estos eventos mundiales pueden alterar o afectar el contenido de los pensamientos delirantes en pacientes con crisis psicótica. De hecho, en la primera semana del confinamiento en España, Madrid, ya consultaron pacientes con ideas delirantes asociadas a COVID-19. Entonces, estos eventos mundiales tienen un gran impacto en estos pacientes, sobre todo en la parte o sea, de ser el desencadenante del motivo de consulta. Por ejemplo, durante la segunda semana, el 100% de las consultas fue desencadenado por la pandemia de COVID-19. Aparte de esto, bueno, lo que ya sabemos, factores estresantes, eventos estresantes y cambios en el estilo de vida bruscos desequilibran a la mayoría de las personas, sobre todo este tipo de pacientes que no tienen las herramientas necesarias para afrontar esto positivamente. Y bueno, estar pendiente entonces en este tipo de eventos, nosotros como médicos de atención primaria, cuando hayan eventos ya sean locales, de la comunidad o nacionales, mundiales, que puedan desencadenar patologías en los pacientes que ya conocemos, que tienen algún diagnóstico previo, una patología psiquiátrica, sobre todo el tipo psicótico, o aparte del trastorno bipolar, los pacientes que tienen euforia con síntomas psicóticos también pueden verse desencadenadas crisis por estos factores estresantes o eventos importantes. Y también, obviamente, por el otro, o sea, como por la otra rama, en la parte de la depresión, el suicidio, también o sea, ellos de hecho en el estudio hacen referencia a la otra rama. Ellos hicieron un estudio en conjunto que es parte como de un estudio más grande, donde ellos midieron, o sea, la parte de los intentos de suicidio asociados al COVID-19. Me llamó un poquito más la atención y por eso lo traigo de colación. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ámbar. El día de hoy les traigo a cotación una ficha del 2020 titulada Psicosis del personal de salud en tiempos de COVID. La pandemia por COVID es un parteaguas en nuestra historia moderna. La catástrofe mundial que ha generado tiene una fecha de inicio, sin embargo no tiene una fecha establecida de final. Las anécdotas, los aciertos, los errores y las enseñanzas son parte cotidiana ahora de nuestro día a día. Sin embargo, lo apremiante de la pandemia ha ido intensificando las repercusiones tanto ambientales como personales, no solo en individuos de la sociedad, sino también en el personal de salud. Materiales y métodos se realizó una encuesta al personal de salud, en la cual incluyó 10 preguntas de dudas cotidianas, y donde el principal objetivo era que este personal de salud estuviese en contacto con personas sospechosos de COVID o confirmados de COVID.
para así exponer la problemática en el ámbito emocional que aqueja a los trabajadores de salud en tiempos de COVID. La pandemia de COVID es una crisis de salud que dejará estigmas emocionales, no solo en la sociedad, sino también en el personal de salud. La cuarentena y lo que esta conlleva ha cambiado abruptamente la vida diaria pues, de las personas, pero también los hospitales colapsados y la gran cantidad de muertos. Esto ha generado que diariamente han marcado vidas y las emociones de los médicos y de los enfermeros también se han visto afectadas. Ok, leyendo el artículo pudimos observar o nos dio a relucir que la principal emoción presentada por aquellos, el personal de salud que se enfrenta con pacientes a COVID es la ansiedad. Esta es la principal emoción que destacó en la encuesta, seguido por otras emociones como estrés y pánico. Otras de las preguntas que resaltaron era que el personal de salud tiene miedo a infectar, no solamente infectarse a ellos, sino también infectar a sus familiares y a sus amigos. Y, por consecuente, morir. Entonces, esto nos lleva a una diatriba. ¿Por qué? Porque el personal de salud, de cierta forma, se siente presionado. Y esto genera ciertos niveles de ansiedad, otras emociones como estrés, miedo, enojo, frustración, y esto nos lleva al personal de salud a un estado de psicosis, en donde estos se desconectan de su realidad para así sentirse un poco mejor. Y esto no es que los hace malos médicos o es un impedimento para realizar sus actividades. Sin embargo, cuando entran en estos estados de psicosis, sus actividades cotidianas se ven afectadas. La relación médico-paciente se ve afectada. Entonces, debemos tener en cuenta la información. ¿Cómo llega la información a los médicos y enfermeros? Esto fue otra de las preguntas realizadas durante la encuesta. Se vio que el mayor porcentaje de los médicos y enfermeros son informados a través de revistas y artículos médicos. Sin embargo, una gran cantidad se informa a través de las redes sociales y otras a través de amigos e internet. Ok, ¿qué sucede aquí? Como lo dijo Paracelso, todo es veneno y nada es veneno. La dosis es lo que va a hacer el veneno. Entonces, cuando tenemos un personal de salud que está cara a cara con la muerte, porque esto básicamente fue lo que representó la pandemia hace algunos años o en su inicio, estos se saturaban o se saturan de información, lo que ocasiona que haya una infoobesidad, es decir, saturados de mucha información, los lleva a un colapso mental y a tener o a desarrollar emociones como ansiedad, estrés, enojo, las que ya había mencionado, y entrar en un estado de psicosis. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como personal médico o cuál es la recomendación para que esto no suceda? Primero siempre validar la información y buscarlos en lugares confiables, es decir, revistas médicas, informes médicos, artículos médicos que sabemos que es una información fidedigna y es una información confiable. Segundo, centrarnos en nosotros, en nuestras emociones, porque así podemos ayudar a los pacientes que estamos tratando, porque ya la enfermedad los está tratando suficientemente mal como para nosotros
también llevar nuestras emociones hacia ellos. Y tercero, siempre tratar de ayudar primero nosotros y luego a la persona que se encuentra cerca de nosotros, sean colegas, compañeros, amigos, orientarlos, pedir o sugerir que la información que ellos estén manejando o que todos estemos manejando sea información fidedigna, que en vez de producir ansiedad y enojo en algunos casos, pueda producir sensación de paz y alivio. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es María Cabello y mi ficha trata sobre un artículo cuyos autores son Guarnizo Andrés y Romero Natalie. Este artículo lleva por nombre Estadísticas epidemiológicas del suicidio adolescente durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19 en Ecuador. Es un artículo que fue publicado en el año 2021 por la revista de la Facultad de Medicina Humana. Ante todo, debemos de saber que el suicidio adolescente es un problema de salud pública y que fue desatendido debido a la pandemia y al confinamiento. Debemos de tener en cuenta que los adolescentes son un grupo vulnerable y que durante la adolescencia vamos a pasar por diversos cambios, vamos a tener diversas adaptaciones y procesos tanto sociales como personales. Es por esto que con la llegada del periodo de la pandemia, con la llegada del cierre de las escuelas, de las cancelaciones de las actividades grupales, de la falta de comunicación, se vio un aumento en el estrés, la ansiedad y la depresión en los adolescentes. Entonces todos los adolescentes, bueno, no todos los adolescentes, pero sí se vio un aumento que se vieron influidos en el desarrollo psicológico, lo que los llevó a tener ideas suicidas. Entonces, a pesar de que no hay una buena documentación de las tasas de suicidio durante la pandemia, en Quito los reportes indican que no se redujeron, sino que se mantuvieron constantes. Es por esto que la finalidad de este estudio es presentar las características del suicidio adolescente durante el periodo de confinamiento por la pandemia en el año 2020 en el Ecuador. Este es un estudio que es observacional, descriptivo, transversal, retrospectivo y que toda la información fue extraída de la base de datos de muertes violentas del Ministerio de Gobierno entre el periodo comprendido entre el 17 de marzo y el 13 de septiembre, que fue lo que duró el estado de emergencia. El análisis se realizó por provincia, por sexo, por edad y por método de suicidio. Y también la frecuencia de los días posteriores ocurridos al evento. Se estimó la tasa de mortalidad por suicidio por cada 100.000 habitantes para cada provincia. Este estudio tuvo los criterios de inclusión fueron que todas aquellas muertes de etiología suicida en el periodo comprendido del estudio y que tuviesen edades comprendidas entre los 10 a los 19 años de edad. Los criterios de exclusión fueron todas aquellas muertes inconsistentes y que tuviesen una información incompleta. De los resultados se obtuvo que, según la etiología del suicidio por sexo y edad, se registraron 97 suicidios entre los adolescentes, comprendidos entre las edades de los 10 a los 19 años, como ya lo había dicho, de los cuales en su mayoría correspondían a el sexo masculino. El sexo masculino obtuvo 59 casos. De las edades comprendidas entre los 10 a los 14 años tuvo 19 casos y de los 15 a los 19 años obtuvo 40 casos, siendo el sexo masculino el predominante y sobre todo los 19 años la edad más frecuente, mientras que el sexo femenino obtuvo 39 suicidios, de los cuales 11 correspondían a la edad entre los 10 a los 14 años y 27 entre los 15 a los 19 años.
Según el método de suicidio más utilizado fue la ahorcadura, con un total de 81 casos, de los cuales 51 casos fueron del sexo masculino y 30 casos fueron del sexo femenino. El segundo método más utilizado fueron las intoxicaciones y el envenenamiento, que solamente obtuvo 10 casos reportados. En cuanto al día más frecuente del levantamiento del cadáver fue el día lunes. Sin embargo, se debe tener en cuenta que no hubo una diferencia marcada debido a que posiblemente por las condiciones del confinamiento la mayoría de las personas seguro vieron pasar el tiempo o no hubo una variación entre los días. Como conclusión en este estudio, no se encontró un aumento en la tasa de la mortalidad por suicidio durante el estado de emergencia que fue en el año 2020. Sin embargo, se debe considerar que debido a la pandemia y por el COVID-19 hubo un aumento tanto en el sufrimiento psicológico, situaciones como el miedo a la infección, la ansiedad, el estrés, la depresión, la pérdida de un familiar o de un amigo puede llevar a los adolescentes a pensar en el suicidio. Si bien las estadísticas demuestran que hay un alto predominio en el sexo masculino, se puede ver que las ideas suicidas y los intentos de suicidio son mucho más frecuentes en el sexo femenino. Con los datos obtenidos en este estudio es importante tomar en cuenta las intervenciones psicológicas en el grupo, sobre todo en los adolescentes, para disminuir los efectos mentales que tiene la pandemia y el confinamiento, sobre todo en estos factores como el estrés, la ansiedad y la depresión, lo que puede llevar a las ideas suicidas. Es por esto que está bien o se debería de fomentar, tomando en cuenta estos estudios, la prevención y tener muchos más programas de salud mental en la población. Gracias.